¿Qué sucesos ocurrieron en la fundación de Fe y Alegría 17? En la década en la que Fe y Alegría 17 se estaba fundando, acaecieron distintos hitos tanto en el Perú como en el mundo. En ese momento, en nuestro país, se daba el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Este entró al poder por golpe de Estado hacia Francisco Belaúnde Terry, quien gobernaba desde 1963. Juan Velasco se autoproclamó presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, formando un gobierno dictatorial y de tendencia socialista. Con él se nacionalizaron las industrias básicas, se confiscaron las empresas extranjeras, pero quizás la medida de mayor envergadura fue la reforma agraria. Considerado gobierno revolucionario puesto que hizo cambios drásticos en el Perú. En general, en América Latina se estaban dando los gobiernos militares, quienes entraban al poder por golpe de Estado utilizando infraestructura propia de una situación de guerra. Por otro lado, tocando un tema pedagógico, a fin de la década del 60, el pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire sacaba su libro La pedagogía del oprimido, que en los años 70 tomó relevancia, donde brindaba otro enfoque de educación al mundo, expresando que la educación debe ser horizontal entre educadores y educandos, haciéndolos sentir a los últimos mencionados capaces. El pensamiento de Paulo es el de concienciar y politizar a la sociedad. Planteaba que lo más importante del mundo es la alfabetización, pues nos haría libres. Esta filosofía ha sido aplicada por los maestros desde el inicio de nuestro colegio. Así explicaríamos el porqué del método de enseñanza efectuado por nuestra institución, que es tan característico. Y por último, en un contexto mundial, se estaba llevando a cabo la Guerra de Vietnam, un conflicto bélico entre Vietnam del Sur, que era capitalista, y Vietnam del Norte, que era comunista. Tal guerra duró 20 años, de 1955 a 1975. Estados Unidos tuvo una participación directa en la guerra apoyando a Vietnam del Sur. Por otra parte, China, Cuba y la Unión Soviética apoyaron a Vietnam del Norte. Se buscaba con esta guerra la contención de la expansión mundial del comunismo, pero no resultó, pues terminaría siendo victorioso Vietnam del Norte. Las principales consecuencias de la guerra fueron la muerte de más de 4 millones de militares y civiles vietnamitas y unos 60.000 soldados estadounidenses, la deforestación y contaminación agrícola en Vietnam, la desaparición del gobierno de Vietnam del Sur y la desestabilización del gobierno estadounidense. Un punto clave es señalar que fue la primera derrota militar de los Estados Unidos en toda su historia. Todo esto pasaba mientras se fundaba Fe Alegría 17, en nuestro país, en la pedagogía, en América Latina y en el mundo.